En los capítulos 8 al 9, porque hemos leído el capítulo 8, pero capítulos 8 hasta el 9 hay 6 de los 7 juicios de las trompetas que se encuentran en el séptimo sello. La séptima trompeta se encuentra en el capítulo 11, versículo 15 hasta el versículo 19. Esta séptima trompeta contiene lo que son las 7 copas de la ira de Dios que serán derramadas sobre toda la tierra, y estas aparecen en el capítulo 15 al 16 del libro de Apocalipsis. Las 7 trompetas y las 7 copas de la ira de Dios son los juicios más severos y destructivos que Dios ejecutará sobre los pecadores no arrepentidos. Y después de que se derramen los juicios de las 7 trompetas y los juicios de las 7 copas de la ira de Dios, después de eso vendrá nuestro Señor Jesucristo. Eso aparece en el capítulo 19 del libro de Apocalipsis. Ahí en el capítulo 19 de Apocalipsis tenemos la segunda venida de Cristo. Apocalipsis 19. Entonces, en los capítulos 8 hasta el capítulo 9, Cristo nos muestra 3 partes de la manifestación de los juicios del séptimo sello para que veamos el severo castigo contra los pecadores. Y esta mañana tenemos como título la gran severidad de los juicios del Cordero. Ese es el título de esta mañana para los que son los capítulos 8 al 9, pero no vamos a ver los 2 capítulos esta mañana. Esta mañana veremos solamente la manifestación de lo que antecede a los juicios de las trompetas que aparecen en los capítulos 8 al 9, que es el juicio de la séptima trompeta. Y el juicio de la séptima trompeta se encuentra hasta el capítulo 11. Allá encontramos nosotros el juicio de la séptima trompeta, pero capítulo 8 al 9, recuerde, hay 6 juicios de los 7 que se van a manifestar. Y esta mañana, por cuestión del tiempo, solo veremos los versículos 1 al versículo 5 del capítulo 8. Y lo que vamos a ver acá, en estos capítulos que tenemos nosotros acá, es la primera manifestación de los juicios del séptimo sello. Eso está en los versículos 8, capítulo 8, versículo 1 al 5. Y luego tenemos nosotros la segunda parte de la manifestación de los juicios del séptimo sello, que son la manifestación de los juicios de Dios sobre la naturaleza. Eso está en el capítulo 8, versículo 6 hasta el versículo 12. Y luego tenemos la tercera manifestación de los juicios de Dios del séptimo sello, y eso tiene que ver con la manifestación de los juicios de Dios sobre la humanidad. Eso está en el capítulo 9, versículo 1 al versículo 21. Pero esta mañana, no nos da el tiempo, entonces vamos a considerar solamente la primera manifestación de los juicios del séptimo sello. ¿Y cuál es entonces esa primera manifestación? Es la antesala de la manifestación de los juicios de Dios. Eso vamos a ver esta mañana, capítulo 8, versículo 1 hasta el versículo 5. Y entonces vamos a ver acá, en esta antesala de la manifestación de los juicios de Dios, vamos a ver acá 3 aspectos de esta primera manifestación. Y lo que vamos a ver primeramente es un silencio solemne. En el versículo 1, capítulo 8, versículo 1, leemos que dice la palabra del Señor así: cuando el Cordero rompió el séptimo sello, hubo silencio en el cielo como por media hora. Tenemos acá entonces, hermanos, que Cristo abre el séptimo sello. Los 6 sellos ya fueron abiertos en los capítulos previos a lo que es el capítulo 8. Y en el capítulo 7 hubo un preludio, hubo una antesala a lo que iba a suceder en el capítulo 8. Capítulo 7 no se manifestó ningún juicio. Hubieron 144,000 sellados, y hubo también una gran multitud de todas las naciones, pueblos y reinos que están en la presencia de Dios,
que no experimentarán la ira de Dios en la gran tribulación. Eso es el capítulo 7. Ahí no hubo juicio, pero se reanuda nuevamente los juicios en el capítulo 8. ¿Y cómo se reanudan? Que dice acá que Cristo rompe el séptimo sello del pergamino o del rollo que se encuentra en su mano. Y cuando Cristo hace eso, dice el versículo 1, hubo silencio prolongado aproximadamente ahí, de una media hora. Ahora, ¿qué significa ese silencio cuando Cristo rompe el sello, el séptimo sello? Ese silencio, hermanos, acá simboliza los juicios que se avecinan sobre toda la tierra. Ese silencio anticipa lo terrible que es la llegada del fin de los tiempos. Hay un silencio, ¿cómo? Dice, aproximadamente de media hora en el cielo. En el capítulo 7, ¿qué fue lo que observamos nosotros en el capítulo 7? En el capítulo 7 nosotros observamos ahí que hay una multitud en el cielo cantando, adorando al Señor. Capítulo 7, 8 hasta el versículo 17. Ahí hay una multitud en el cielo cantando, adorando, exaltando a Dios. Y ahí en el cielo se encuentran también los 4 ancianos, se encuentran también los 4 seres vivientes, dice el capítulo 7, adorando, exaltando al Señor. Pero en el capítulo 8 se hace un silencio total en todo el cielo y el universo. ¿Por qué? Porque vienen juicios terribles sobre la tierra. Y cuando nosotros vemos acá entonces ese silencio, encontramos ahora un presagio judicial. Versículo 2, observa el versículo 2. Y dice, y vi a los 7 ángeles que están de pie delante de Dios, a los cuales se le dieron 7 trompetas. Tenemos acá entonces, hermanos, que a la ruptura del séptimo sello, este séptimo sello no contiene juicio en sí, sino que lo que contiene son 7 trompetas. Cristo rompe el séptimo sello, se hace silencio. Después de aproximadamente media hora, dice el apóstol Juan, yo vi 7 ángeles con 7 trompetas. Las 7 trompetas que tienen estos ángeles, hermanos, traen los juicios terribles de la ira de Dios. Según la profecía de la semana 70, profetizada por Daniel, el profeta Daniel, en el capítulo 9 de Daniel, capítulo 9, versículo 24 y versículo 27, lo que está sucediendo acá, hermanos, en Apocalipsis 8:2, es el cumplimiento de Daniel 9, 24 al 27, que se le conoce como la profecía de la semana 70. Y entonces observemos lo que Daniel profetiza y que se está cumpliendo en los capítulos que estamos leyendo de Apocalipsis, capítulo 8, 6, 8 hasta el 18 de Apocalipsis. Dice acá en el versículo 9, capítulo 9, versículo 26 y 27, después de las 62 semanas se le quitará la vida al príncipe elegido. Este quedará sin ciudad y sin santuario, porque un futuro gobernante lo destruirá. El fin vendrá como una inundación y la destrucción no cesará hasta que termine la guerra. El versículo 26, hermano, ya se cumplió. El versículo 26 habla de que se le quitará la vida al príncipe elegido. El príncipe es Jesucristo. Y esa profecía, parte de la profecía, ya está cumplida. Cristo murió y también resucitó y está en el cielo, pero volverá. En el versículo 27 es lo que no se ha cumplido todavía. 9:27, durante una semana ese gobernante, está hablando del anticristo, ese gobernante hará un pacto con muchos, pero a media semana pondrá fin a los sacrificios y ofrendas sobre una de las alas del templo.
cometerá horribles sacrilegios hasta que le sobrevenga el desastroso fin que le ha sido decretado. El versículo 27, capítulo 9, 27 de Daniel, hermano, es lo que se le conoce como los 7 años de la gran tribulación que no se han cumplido todavía. Y cuando vemos Apocalipsis capítulo 8, es el cumplimiento que nos está diciendo cómo se va a cumplir Daniel 9, 27. Es capítulo 8. Aquí está diciendo entonces el capítulo 8 de Apocalipsis en el versículo 1 que hay unos ángeles que van a tomar unas trompetas. Y volvamos ahí, Apocalipsis 8, en el versículo 2, el apóstol Juan dice: vi 7 ángeles. Y lo interesante acá, que Juan no dice, hermanos, no dice vi 7 ángeles, como acabo de expresar. Él dice: vi a los 7 ángeles. Hay una palabra allí importante. ¿Cuál es la palabra importante? Es un artículo, es una palabra gramatical. Hay un artículo ahí. Es los. Esa palabra, los, lo que está diciendo, lo que está comunicando es lo siguiente. Es que estos seres son seres angelicales que son específicamente designados para servir en la presencia de Dios. Son ángeles, hermanos, de alto rango. Se les denomina a estos ángeles como ángeles de la presencia. Así se les denomina a estos ángeles. Ángeles de la presencia. Son como el ángel Gabriel. Son un tipo de ángeles diferentes en categoría y en rango. Y estos ángeles son como el ángel Gabriel que aparece en el libro de Lucas en el capítulo 1 y en el versículo 19, cuando el ángel Gabriel se presenta y dice que él está en la presencia de Dios. Estar en la presencia de Dios es algo que Dios ha determinado solamente para un tipo de ángeles. Y los que están acá en el capítulo 8, versículo 2, está hablando de ese tipo de ángeles que fueron creados por Dios para ejecutar juicios terribles sobre la tierra en el día final. Estos ángeles de alto rango que están en la presencia de Dios, están parados ahí, están delante de Dios y por algún tiempo han estado allí esperando la orden divina de destrucción sobre la tierra. El versículo nos dice de Apocalipsis 8 y el versículo 2 dice acá: estos ángeles están de pie delante de Dios. Están parados ahí, esperando solamente que Dios dé la orden de destrucción sobre la humanidad, sobre toda la tierra. Entonces tenemos acá que dice que estos ángeles recibieron trompetas. El 7º sello se rompe y lo que aparece son 7 ángeles y se les da 7 trompetas. Las trompetas son sinónimos acá de muchas cosas, representan muchas cosas en la Escritura. Estos instrumentos acá pueden ser usados como instrumentos musicales en la Biblia. También pueden ser usados para sonar alarma, como aparece en Números capítulo 10, versículo 9, donde el pueblo de Israel usaba trompetas para sonar alarma de guerra. También las trompetas en la Escritura se utilizaban para indicar el anuncio de noticias. Se reunía el pueblo, se tocaba la trompeta, se reunía el pueblo y se le daban las noticias que era necesario que recibieran. Eso aparece en 1 Samuel 13, el versículo 3. Pero también las trompetas se utilizaban para proclamar a un nuevo rey. Eso aparece en 1 de Reyes 1, 34 y versículo 39. También en la Escritura las trompetas se utilizan para la adoración al Señor. Y eso lo vemos en 1 de Crónicas, en el capítulo 16, verso 42. Y estas trompetas también se usarán para anunciar el arrebatamiento de la iglesia cuando Cristo regrese. En el libro de 1 Tesalonicenses encontramos acá esa
descripción de las trompetas. Dice 1 Tesalonicenses 4:16, el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Las trompetas en la Escritura eran usados para muchas situaciones, para anunciar cosas en el pueblo de Israel. También las trompetas se usarán, como vemos acá, para atraer los juicios de la ira de Dios, como se verá en el libro de Apocalipsis, que viene desde el capítulo 8 hasta el capítulo 18. Aparecerán ángeles tocando trompetas que atraen los juicios divinos sobre la tierra. Entonces vemos acá. Ahora vamos a considerar el tercer aspecto de estos versículos. Vemos ahora una oración contestada. Vimos un silencio solemne en el cielo, versículo 1. Vimos un presagio judicial, ángeles con trompetas. Las trompetas es un presagio de que un juicio se avecina. Pero luego vemos nosotros en los versículos 3 al 5, encontramos una oración contestada. Observe lo que dice el versículo 3. Se acercó otro ángel y se puso de pie frente al altar. Tenía un incensario de oro y se le entregó mucho incienso para ofrecerlo junto con las oraciones de todo el pueblo de Dios sobre el altar de oro que está delante del trono. Tenemos acá entonces nosotros en el versículo 3 que dice que se acercó otro ángel. La palabra otro, esa palabrita otro, acá lo que significa es que es otro ángel de la misma clase, de la misma categoría, del mismo alto rango que los que se han mencionado en el versículo 2. Los 7 ángeles que están en el versículo 2 es un tipo de ángel de la misma jerarquía delante creado y que está en el cielo en ese momento. A este ángel se le ha dado autoridad de ejercer funciones sacerdotales. Es un ángel diferente, es un ángel que hace la función de un sacerdote como los sacerdotes del Antiguo Testamento. Porque el pasaje dice que este ángel se para frente al altar. Y el altar que se describe aquí es el mismo que se describe en el libro de Éxodo, en el capítulo 30 y en el versículo 31. Observemos acá para tener una idea frente a qué tipo de altar este ángel se para. Y dice Éxodo 30, le dice Dios a Moisés: haz un altar de madera, de acacia, para quemar incienso. Y luego dice el versículo 3, recubre de oro su parte superior, sus 4 costados y los cuernos, y ponle una moldura de oro alrededor. Y luego sigue describiendo los versículos que siguen, y ese tipo de altar es el que este ángel se ha parado y está ahí al frente. Este mismo altar que está acá es el mismo que aparece en la visión de Isaías en el capítulo 6 y el versículo 6. En el libro de Isaías encontramos que Isaías tiene una visión celestial acá y encontramos este altar, el mismo altar que este ángel se ha parado ahí. Y dice Isaías capítulo 6 verso 6: y en ese momento voló hacia mí uno de los serafines, traía en la mano una brasa que con unas tenazas había tomado del altar. Hay un altar en el cielo y aparece en el libro de Isaías y aparece también acá en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 8 que estamos leyendo y en el versículo 3. Y entonces dice el versículo acá, el versículo 3 dice, y tenía tenía un incensario de oro. El ángel frente al altar y tiene en su mano un incensario de oro. Este incensario que él tiene acá era un tipo de cucharón, como un sartén que se utilizaba en el Antiguo Testamento para manipular las brasas de fuego que están en el altar. Y sobre
esas brasas del incensario se colocaba incienso, que eran unas especias aromáticas que cuando el fuego las consumía, un humo agradable, de olor agradable, ascendía al cielo. Y ese ángel se encuentra con eso. Ahí dice el versículo 3, y dice también: a este ángel se le entregó mucho incienso. El incienso acá, repito, eran especias aromáticas que se ofrecían a Dios en el Antiguo Testamento. Se ofrecían por la mañana, se ofrecían por la tarde. Era solamente ofrecido a Dios el incienso en el Antiguo Testamento. El libro de Éxodo, en el capítulo 30 y en el versículo 7 y 8 nos dice lo siguiente. Dice así: cada mañana, Éxodo 37 y 8, cada mañana, cuando Aarón prepare las lámparas, quemará incienso aromático sobre el altar. Y también al caer la tarde, cuando las encienda, las generaciones futuras deberán quemar siempre incienso ante el Señor. Y el ángel que estamos viendo está frente a un altar, está con un incensario en sus manos y dice que se le ha entregado mucho incienso. ¿Para qué? ¿Para qué se le ha entregado mucho incienso a este ángel? Dice el versículo 3, el incienso era para mezclarlo con las oraciones de todo el pueblo de Dios. Entonces acá encontramos que este incienso iba a ser mezclado con las oraciones de todos los santos. Cuando digo los santos, estamos hablando de todos aquellos que han creído en Jesucristo como su Señor y como su Salvador. Ahora, todas estas oraciones de todo el pueblo de Dios estaban subiendo a la presencia de Dios. Cuando nosotros oramos, nuestras oraciones suben como un incienso, como un olor fragante delante de nuestro Dios. Y eso es lo que está pasando acá. Pero el ángel va a agregarle incienso para que esas oraciones sigan teniendo un olor fragante delante de nuestro Señor. En el Salmo, por ejemplo, en el Salmo 141, dice lo siguiente, hablando de las oraciones del pueblo de Dios, de los creyentes, de los que han nacido de nuevo, de los que han creído en Cristo. Y dice así, orando acá el salmista: a ti clamo, Señor, ven pronto a mí, atiende a mi voz cuando a ti clamo, que suba a tu presencia mi plegaria como una ofrenda de incienso, que hacia ti se eleven mis manos como un sacrificio vespertino. Cuando nosotros oramos, nuestras oraciones, hermanos, suben hacia la misma presencia de Dios. A veces nosotros pasamos por dificultades, pasamos por muchos problemas y oramos y sentimos que la oración, a veces decimos: mi oración siento que no pasa del techo. Es una expresión que a veces utilizamos. Sentimos que Dios no nos oye, sentimos que como que Dios no existiese, hermano. Pero lo que la Escritura nos dice es que aunque a veces nos sentimos así, nuestras oraciones están subiendo constantemente delante de Dios como un olor fragante de aquellos que han sido lavados con la sangre del Cordero. La oración que sube delante de Dios es si usted se ha arrepentido de sus pecados, si usted ha sido lavado con la sangre de Cristo, si usted ha confesado sus pecados a Dios, si Dios ha escrito su nombre en el libro de la vida, su oración está subiendo delante de Dios. Si usted no ha reconocido a Jesús y no es su Señor y no es su Salvador, usted podrá orar, usted podrá hacer sus oraciones, pero no suben como suben las oraciones de los que han sido perdonados. Así es que esta semana, ¿cuánto oró usted? Hoy es domingo. ¿Cuánto
de sus oraciones subieron esta semana delante de Dios como olor fragante? O Dios no ha registrado ninguna de sus oraciones porque no lo hizo, no lo sé. Pero recuerde, sus oraciones suben delante de Dios. Preséntese delante de Dios cada mañana o cada noche. Hable con Dios, platique con Dios, cultive su relación con Dios. Si tiene dificultades, si tiene pruebas, venga delante de Dios y Dios escuchará sus oraciones, porque las oraciones de los hijos de Dios suben delante de Dios y son escuchadas por nuestro Dios. Entonces encontramos acá en el versículo 4, dice lo siguiente. Este ángel dice, y juntó con esas oraciones ese incienso, lo juntó y subió el humo del incienso desde la mano del ángel hasta la presencia de Dios. El ángel acá es como tiene función sacerdotal acá y se le ha dado esta función. Ahora, estas oraciones, en el versículo 4, estas oraciones que suben a Dios son, una vez más repito, la oración de todos los siervos de Dios que han existido en todas las épocas desde que Dios ha salvado personas. Todas esas oraciones han subido delante de Dios, pero sobre todo en el versículo 4, hermanos, representa la oración de aquellos que han sido salvados y que van a ser salvados en el día de la gran tribulación. Todas esas oraciones de esas personas que ruegan que Dios les haga justicia, que ruegan que Dios los vengue de sus enemigos, están subiendo delante de Dios. Esas oraciones donde ellos piden que Dios derrame su santa ira sobre los pecadores. Esas oraciones, en el día final, los que están siendo atribulados y que han puesto su fe en Cristo van a estar orando, van a estar clamando, y esas oraciones van a estar subiendo delante de Dios. Y esa oración, hermanos, tiene que ver con lo que dice Apocalipsis 6, 9 al 11. Observe usted lo que dice Apocalipsis en el capítulo 6 y en el versículo 9 hasta el versículo 11. Dice así, versículo 9: cuando el Cordero rompió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de los que habían sufrido martirio por causa de la palabra de Dios y por mantenerse fieles a su testimonio. Gritaban a gran voz: ¿hasta cuándo, soberano Señor, santo y veraz, seguirás sin juzgar a los habitantes de la tierra y sin vengar nuestra muerte? Estas oraciones en el día final de los que han muerto, hermanos, a manos del anticristo y a manos de los seguidores del anticristo, esas oraciones están subiendo constantemente delante de Dios. ¿Y qué sucede? En el capítulo 4, entonces se expresa, hermanos, que esas oraciones están siendo presentadas delante de Dios constantemente para obtener una respuesta de parte de nuestro Señor. Entonces tenemos acá en el versículo 5, observe lo siguiente: luego el ángel tomó el incensario y lo llenó con las brasas del altar, las cuales arrojó sobre la tierra, y se produjeron estruendos, relámpagos y un gran terremoto. Lo que tenemos entonces nosotros aquí es que este mismo ángel que tiene el incensario y que está poniendo incienso para que las oraciones de los santos que están clamando por justicia suban delante de Dios, el mismo ángel con ese mismo incensario lo llena ahora de las brasas del altar. Toma de las brasas que están del altar, que está delante de Dios, y ahora lo arroja sobre la tierra. Y vemos acá entonces, en el versículo 5,
Que de la oración, que está en el versículo 4, el clamor, la oración, del clamor pasa ahora al juicio de Dios. Las personas están orando: Señor, haznos justicia de los impíos, de los pecadores, de los adversarios, de los que nos han quitado la vida. Haznos justicia. Y las oraciones están subiendo y están subiendo y están subiendo. Y encontramos nosotros entonces que en el versículo 5 Dios responde. Hermanos, no hay oración que Dios no responda. A veces parece que la respuesta no llega. Oramos, clamamos, pedimos, suplicamos, y la oración no llega. Y la respuesta no viene. Y decimos: Dios no me oye, Dios no me escucha, Dios no me quiere. No, nada de eso. Dios tiene su día, Dios tiene su hora, Dios tiene el momento. Dios a veces va a responderle inmediatamente porque esa es su voluntad, ese es el momento. A veces Dios va a tardar en responder a aquella situación en su vida, porque Dios quizás está usándola para moldearle, para formarle, para hacerle crecer en su fe, para transformarle cada vez a la imagen de Cristo. El sufrimiento tiene un propósito en las manos de Dios, más cuando somos creyentes. La Biblia dice que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, y eso incluye el sufrimiento, enfermedades, problemas familiares, financieros y de todo tipo. Cuando somos hijos de Dios, Dios lo permite con un propósito. Y usted va a orar, y usted va a clamar, y usted siente que la respuesta no llega. Pero sí, las oraciones están llegando, y en su momento Dios va a responder, como lo hace acá con estas personas que están clamando a Dios por justicia. Entonces acá, cuando las oraciones y súplicas de los santos suben hacia el cielo pidiendo venganza, entonces en ese momento el versículo 5 nos muestra que suceden varios sucesos que presagian lo que será la ira de Dios, que será derramada sobre las personas que han martirizado, que han hecho sufrir a la iglesia del Señor. Hermano, meterse con la iglesia del Señor, hermano, es mejor, ¿qué le puedo decir? Es meterse con Dios mismo. Y en el versículo 5, Dios va a responder y va a justiciar a aquellos que han maltratado y martirizado a su pueblo. Por eso el versículo 5 tenemos acá lo que se nos dice. El versículo 5, hermanos, es lo opuesto al versículo 1. ¿Qué es lo que hay en el versículo 1? En el versículo 1 se nos dice, y que lo leímos ya, que en el cielo hubo silencio en los cielos por media hora. Pero en el versículo 5 se nos dice todo lo contrario. Se nos habla de eventos que nos recuerdan que Dios está en su trono, que Dios está en control de todos los juicios de los seres humanos y de la gran tribulación. Dios está al control. Dios nos recuerda: nada se escapa de su dominio, nada se escapa de su poder. Dios está en control de todo lo que pase en la vida del creyente, en la vida en este mundo. Dios está en control. Y recordamos, por ejemplo, lo que nos dice el libro de Apocalipsis en el capítulo 4. Cuando nosotros vemos el capítulo 4, que pasamos por ahí hace varias semanas, recordamos que se nos dice lo siguiente: del trono, está hablando del trono de Dios, Apocalipsis 4:5, del trono salían relámpagos, estruendos y truenos. Y delante del trono ardían 7 antorchas de fuego, que son los 7 espíritus de Dios. Del trono de Dios salen truenos, estruendos, relámpagos, y eso es lo que está diciéndonos. Lo siguiente es: recuerden, yo estoy en control de todo. El que está sentado en el trono domina sobre todo. Confíen en mí. En medio del sufrimiento, confíen en mí. En medio del dolor, en medio de la aflicción, Dios nos dice: confíen en mí, yo estoy en el trono, yo tengo el dominio, yo tengo el control sobre todas las cosas, y nada pasa si yo no lo permito. Entonces nos recuerda lo mismo Apocalipsis 8 y el versículo 5, que Dios está sentado en su trono. Luego entonces vemos acá que dice que hay entonces el versículo 5 truenos. Y todos los acontecimientos que están ahí, truenos, estruendos, relámpagos. ¿Para qué?
Hermanos, lo que esto nos recuerda a nosotros es lo siguiente. Cuando viene una tormenta, por ejemplo, y nosotros escuchamos que truena y que relampaguea, ¿qué produce en nosotros muchas veces? Pánico. Si usted está en su casa y de repente truena como nunca ha tronado y hay relámpagos afuera, hermanos, eso causa terror. Si a usted no le ha pasado, o si le ha pasado, es valiente. Pero me he asustado muchísimo cuando a veces he escuchado esos truenos y luego veo unos relámpagos como rayos por todos lados. Hermano, en el día final eso va a ser de la misma manera, pero a un nivel exagerado. ¿Qué es lo que está tratando Dios ahí? Está advirtiéndole a la gente de lo que viene. Dios está advirtiéndole y va a advertirle a las personas de los acontecimientos que están pronto a suceder. Esos truenos nos recuerdan a nosotros el libro de Éxodo, capítulo 19 y el versículo 16. En Éxodo capítulo 19, observemos lo que nos dice el acontecimiento que está sucediendo ahí. Dice así, leemos desde el 14, Éxodo 9, 14. En cuanto Moisés bajó del monte, consagró al pueblo. Ellos por su parte lavaron sus ropas. Luego Moisés les dijo: prepárense para el tercer día y absténganse de relaciones sexuales. En la madrugada del tercer día hubo truenos, relámpagos y una densa nube se posó sobre el monte, y un toque muy fuerte de trompeta puso a temblar a todos los que estaban en el campamento. Ese acontecimiento en el monte Sinaí fue terrorífico, hermanos. Y era solamente la manifestación de Dios para dar sus leyes de bendición al pueblo de Israel, pero fue, hermano, causó pánico, terror ver aquel espectáculo en el monte Sinaí. En el día final será, hermano, visto ese espectáculo en todo el mundo y traerá pánico y terror sobre los habitantes de la tierra, porque lo que está presagiando es: Dios está airado, Dios está indignado y su ira va a derramarse sin piedad sobre los habitantes de la tierra. Entonces encontramos ese mismo espectáculo, solamente que aquí en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 8, Dios se manifestará con juicio sobre toda la tierra. Pero el versículo 5 nos dice ahí que también va a haber un terremoto. En el capítulo 8, versículo 5, habrá un terremoto. Y ese terremoto, hermanos, que va a haber relámpagos, truenos y todo lo que vimos, y seguidamente un terremoto mundial, hermanos. Toda la tierra va a temblar, todo el planeta Tierra se va a estremecer poderosamente, y ese terremoto es tan devastador como vemos el del capítulo 6 y el versículo 12. En el capítulo 6 de Apocalipsis y en el versículo 12 ya se manifestó un terremoto, y este es el segundo. Y dice acá: y vi, Apocalipsis 6:12, vi que el Cordero rompió el sexto sello y se produjo un gran terremoto. Y Apocalipsis 8:5 va a haber otro terremoto que va a estremecer y va a derribar, hermanos, muchos edificios en el mundo. Y eso solamente es el aviso de lo que viene. El mundo sabrá: Dios está airado. Se terminó la misericordia, se terminó la bondad. Ahora van a experimentar al Dios de la ira por su impiedad, por su maldad, por maltratar a su pueblo, por maltratar a su iglesia. Dios va ahora a retribuirles castigo. En el versículo 4 están orando, recuerda, las oraciones están subiendo, el ángel está regando las oraciones con incienso y están subiendo delante de Dios. Y en el versículo 5 Dios responde a las oraciones de los que han sido martirizados y juzgados. Hermanos, Dios es vengador
Si a alguien daña su persona, su vida, su ser, y usted es un hijo de Dios, y usted es una hija de Dios, hermano, dice la Biblia, mía es la venganza. Si alguien afecta a la iglesia del Señor, Dios dice, mía es la venganza. Lo que tenemos que hacer es esperar y confiar en el Señor. Esperar pacientemente en el Señor. Orar en medio de la aflicción, orar en medio de la dificultad. Y hermanos, cuando Dios haga venganza de lo que a usted le han hecho, hermanos, será terrible, quedará pesar a esas personas que le han dañado, que le han maltratado o que han maltratado a la iglesia. Yo recuerdo hace años atrás, en mis primeros años de fe, estaba visitando una iglesia, estaba tratando de plantar una iglesia. Dios siempre me ha traído por estos caminos de andar plantando iglesias. Y estaba tratando de plantar una iglesia, creo que 2007, 2008. Y me tocaba caminar muchísimo para llegar al lugar donde yo estábamos tratando de levantar una iglesia, visitábamos unos hermanos, unos creyentes. Y una noche de esas se va la luz. Y difícil en la noche agarrar transporte, agarrar taxi. Y me toca venirme caminando hacia mi hogar a pie, hermanos. Andaba solo esa vez. Y recuerdo que después de haber caminado aproximadamente 1 hora y media, porque no había transporte, estaba para llegar a mi casa, a unos 20 minutos para llegar donde yo vivía, miro dos personas paradas en una calle, y era la única calle por la que yo tenía que pasar. No tenía para la derecha, no tenía para la izquierda, y solo dije, Señor, en tus manos pongo mi vida. Y seguí caminando, iba con una mochila, llevaba mi Biblia, venía de predicar esa noche, y recuerdo que cuando ya tenía que pasar, no tenía opción, si corría me seguían. Y dije, Señor, en tu nombre. Y recuerdo que cuando voy cerca de los muchachos, dos muchachos se me acercan, me agarran, me quitan la mochila y me dicen, bueno, danos todo lo que andas. Le digo, no ando nada, lo que ando es mi Biblia y eso es todo lo que ando en la mochila. Entonces me la agarran, la revisan, sacan la Biblia que ando dentro. Y me dice, ¿sos cristiano? Sí, soy cristiano, vengo de una iglesia. Y recuerdo entonces y le digo yo a la persona, en mis nervios, le digo yo, ¿crees en Dios? Y entonces me dice, ¿cuál Dios? Y empezó a decir un montón de cosas, me quitaron todas las cosas. Hermano, gracias a Dios salí vivo, me quitaron todo. Y recuerdo que llego asustado a mi casa, le cuento a mi esposa, me acaban de asaltar, me quitaron todo, me quitaron la mochila, me quitaron. Y me dice mi esposa, ¿y dónde fue? Y él le explico y le digo, eran unas personas así, y me dice, ya sé quiénes son por aquí, son personas peligrosas, son matones, no te hicieron nada, da gracias a Dios. Y yo agradecido con Dios cuando ella me dice, son matones de aquí, dale gracias a Dios que no te hicieron nada. Hermano, 2 días, creo que una semana después, por donde yo vivo, ese muchacho, eran 2, lo mataron. Lo venían persiguiendo y no va a creer dónde fue a quedar muerto, al portón donde yo vivía. Y uno dice, Señor, o sea, no sé qué Dios quería mostrarme con todo aquello, pero solo digo una cosa. Hermano, meterse con los hijos de Dios, hermano, es lo más trágico que una persona puede hacer. Fue a quedar frente al portón donde yo vivía, lo venían siguiendo y ahí lo asesinaron. Ahí quedó el hombre que me había asaltado, el más matón de ahí de la zona donde yo vivía. Yo le dije, Señor, no me gozo por lo que le pasó, pero solo puedo ver justicia. Porque cuando yo le quise hablar de Dios, me dijo, ¿cuál Dios? Y empezó a decir un montón de cosas hacia Dios, hacia el cristianismo. Y una semana después muere trágicamente. Una persona, en otra ocasión, hermano, estaba predicando la palabra del Señor a unas personas en un lugar. Y estas personas empezaron a burlarse de él. Y uno de ellos agarró a este hermano y lo golpeó y lo maltrató físicamente. Hermano, días después cae una tormenta
Y esa persona que había maltratado, este hermano que había tratado de evangelizarlo, andaba bebido, andaba embriagado y en una cuneta se fue. Una semana aproximadamente después. Hermano, ¿qué quiero decirle con todo esto? Dios es vengador de todos aquellos que maltratan su pueblo, su iglesia, sus hijos. La Biblia dice, mía es la venganza. Y lo que estamos leyendo de Apocalipsis capítulo 8, 1 al 5, es la respuesta de las oraciones del pueblo de Dios. Dios va a triturar este mundo, hermanos, por toda la maldad que han hecho a su iglesia, por todo lo que han hablado en contra de Cristo, por todo lo que han hablado en contra de Él, por todo lo que se han burlado. Dios va a triturar en el día final a todas las personas que se encuentren en este planeta Tierra y que no se han arrepentido. Y los que ya se murieron están ahorita experimentando la ira de Dios en el infierno. Así que si esta mañana usted no ha puesto su fe y su confianza en Jesucristo y no se ha arrepentido de sus pecados, yo le animo, corra, escape por su vida, venga a Cristo, pídale perdón por sus maldades, por todos sus pecados, recíbalo como su Señor, como su único y suficiente Salvador. Y si usted muere hoy, su vida estará inmediatamente, su alma estará inmediatamente con Dios. Pero si usted ya tiene a Cristo en su corazón como su Señor y como su Salvador, hermano, usted está en las manos más seguras de este mundo, en las manos de Dios. La Biblia dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Vamos a ponernos de pie esta mañana para darle gracias al Señor. Y lo que hemos visto esta mañana es solamente la antesala, solo es la antesala de la manifestación de los juicios de Dios, versículos 1 al 5 del capítulo 8. Y la siguiente semana veremos entonces la manifestación de esos juicios en ese tiempo. Vamos